semestre pasado, esa tarea en su momento, por las circunstancias que teníamos allí, que eran un poco diferentes a las que tenemos ahora, en el sentido de que cada vez pues estamos más y mejor entrenados en estos manejos. En ese caso nosotros no la tuvimos, pero me puse a ver y yo creo que aquí sí somos capaces de obtener esta ecuación general. Entonces me puse en la tarea. Claro que eso para mí, ¿qué significó? Pues significó un madrugón tremendo para poder preparar unos pantallazos, etcétera, etcétera. Y entonces vamos a ver qué tenemos por acá. Bueno, muy bien. Mira, antes de pasar allí, habíamos señalado en el día de ayer, en la clase de ayer, la ecuación de conducción. La ecuación de conducción en estado estacionario, la ecuación de conducción unidimensional o unidireccional en estado estacionario, formulada por este genio JBJ por allá en el año 1822. 1822, muchos años después de que este genio Newton formulaba los primeros acercamientos relacionados con la convección, Bueno, allí estamos hablando de que es una ecuación para la conducción de calor unidimensional o unidireccional en estado estacionario. Bueno, me gustaría que tomaras una pequeña viñetica allí cuando hablamos de estado estacionario. Cuando nosotros estuvimos por allá con los balances de energía para los sistemas abiertos, estuvimos hablando de estos equipos que trabajan en estado estacionario y decíamos que todo lo que entra sale, que no hay acumulación. Entonces, cuando estamos en referencia a esos regímenes de flujo, pues entendemos la palabra estacionario de esa manera, en el sentido de que no hay acumulación. Me gustaría hacer una precisión acerca del significado de esta palabra estacionario cuando estamos aquí en transferencia de calor. Entonces, cuando estamos en transferencia de calor, tenemos el siguiente significado para la palabra estacionario. Bueno, si quieren apuntar por allí, la palabra estacionario, aquí en este punto en donde estamos en el curso, conducción de calor unidimensional, la palabra estacionario significa que la temperatura de un cuerpo, significa que la temperatura de un cuerpo en cualquier punto, no cambia con el tiempo. Temperatura de un cuerpo en cualquier punto no cambia con el tiempo. Entonces, esa era una aclaración que necesitaba darles a ustedes, etcétera, etcétera. Bueno, jóvenes. Entonces, ahora sí, a camellar. Me voy a salir para la pantalla grande. Ahí estoy en un mosaico. Estoy viendo por aquí las fotos de todas estas chicas, etcétera. Entonces, me salgo para la otra pantalla, para esta pantalla, para poder entonces ver qué tenemos en los tableritos. Tableritos que a mí en lo personal, en lo particular, pues me han servido mucho en esta tarea telemática. Bueno, muy bien. Mira, ustedes están viendo aquí un cubo. ¿Sí lo ven ustedes por allá? Bueno, entonces, yo les voy a presentar un dibujo en donde tenemos un cubo por allá en el espacio, Y entonces nosotros vamos a tomar este elemento para hacer un balance, de energía. Balance de energía que vamos a hacer
parte de los términos que nosotros teníamos cuando planteábamos los balances de energía para los sistemas abiertos, parte de allí mismo. Entonces, vamos a tomar este elemento. Yo traté de dibujar este elemento. Vamos a ver si fui exitoso en esa tarea. Yo traté de dibujar este elemento en un eje de coordenadas porque es un cuerpo que está en el espacio, etcétera, etcétera. Bueno, entonces te voy a presentar aquí en primera instancia este pantallazo. Oye, ¿sí me estás, cómo está la señal? ¿Sí me estás viendo? ¿Sí me estás escuchando? Etcétera. Dame un pequeño reporte de la señal. Hasta ahora bien, profe. Eso es lo que yo necesito, una pequeña realimentación, porque presencialmente en las clases, pues ustedes saben bien todo esto, en las clases uno tiene ahí directamente que alguien alza la mano, alguien hace un gesto, etcétera. Pero aquí uno, por ejemplo, yo me estoy viendo ahí en la pantalla. Y entonces, ¿yo qué me gano con verme, con autoverme, yo acá, etcétera? Bueno, necesito eso. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Mira, por eso te estoy hablando de las 3 de la mañana que tuve que hacer esto. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? La derivación de la ecuación de conducción de calor general en coordenadas cartesianas. Por eso, ustedes ven ahí los ejes, ¿cierto? Los ejes de coordenadas cartesianas rectangulares y vemos este elemento del cual te hablaba hace un minuto. Bueno, hasta ahí ya tomaste ese titular. Yo voy a estar quitando y colocando esto acá para que vos vas tomando, pero es decir, lo vamos a tomar todo, claro, obviamente, pero entonces por partes. Me interesa que coloques el titular. Derivación de la ecuación de conducción de calor general en coordenadas cartesianas rectangulares. Bueno, muy bien. Aquí tengo que invocar la bibliografía del curso. La bibliografía del curso, o mejor, la bibliografía que nosotros utilizamos en el mismo es muy amplia, Y allí, entonces, aparece este amigo que se llama Frank Craig. Yo no sé, tengo que averiguar bien esto, no sé si este amigo está todavía por aquí en el planeta. No sé, es cosa de que tengo que averiguar. Bueno, y nosotros este desarrollo que vamos a tener en el día de hoy, para el mismo nos estamos apoyando en los puntos de vista de este amigo Frank Craig. Este ejemplar que ustedes están viendo allí en sus pantallas, ese ejemplar me lo regaló un profesor de ingeniería mecánica que se jubiló. También murió ya hace algunos años. Y me lo regaló. ¿Y por qué hablo de esto? Pues por varias razones, entre otras, porque este amigo Frank Craig, el autor de este trabajo, también pertenece al campo de la ingeniería mecánica. Nosotros pertenecemos al campo de las industrias químicas, pero han de saber ustedes y han de entender esto, que esta área, esta disciplina de la transferencia de calor es común en los programas de ingeniería mecánica y en los programas de química. En el caso de la universidad, en ingeniería mecánica y en química industrial. Es común. Nosotros ya señalábamos esto, para nosotros en química esto hace parte de las operaciones unitarias. Ellos allá no manejan esta conceptualización. Ellos manejan allá un área
que es el área de los termofluidos, y esa área para ellos también es muy importante, etc. En esencia, en el fondo, pues los contenidos son los mismos, pero digamos los énfasis y las aplicaciones, allí podemos tener una diferencia entre lo que intentan hacer en mecánica y lo que nosotros intentamos hacer. Pero entonces ustedes ya parten de allí, de ese conocimiento. Bueno, ahora sí vuelvo con esto. Ahí te lo dejo para que vos puedas dibujarlo. ¿Sí lo estás viendo? Oye, si estás viendo este asunto. Entonces, ya pasamos del titular, ahora pasemos al dibujito. Te cuento que casi no hago ese dibujo. Entonces me dieron las 3 de la mañana, etcétera, etcétera, haciendo ese dibujo. Bueno. Yerili, ¿por qué no me das una señal? Yerili. Profe, ahí se ve bien. Se ve bien el dibujo. Me interesa por el momento el dibujo. Me interesa el dibujo. ¿Está claro? Ya después pasamos a lo otro. Bueno, entonces tienen los ejes de coordenadas, tienen el cubo. Ese cubo tiene un punto, el origen de ese cubo, las coordenadas X, Y, Z que ven ustedes por allá. Y hay una cara en la dirección X en donde impacta una rata de flujo de calor Q sub X, y por la cara opuesta pues sale del elemento la rata de flujo de calor Q minúscula sub X más diferencial de X. ¿Sí están viendo? Bueno, eso que hay en la dirección principal X que tenemos en este dibujo también tiene que ver con las otras direcciones, o sea que también hay un flujo del mismo tipo en la dirección Y y en la dirección Z. Lo que pasa fue que no los pinté aquí en el dibujo. ¿Por qué razón? Pues para no intoxicar innecesariamente ese dibujo. ¿Y cuáles son las aristas de ese pequeño elemento que tienes allí? Las aristas de ese pequeño elemento son diferencial de X, diferencial de Y y diferencial de Z. Tampoco las coloqué todas para no intoxicar el dibujo, solamente coloqué, repito, lo que está en la dirección principal. ¿Sí estamos o no estamos? Bueno, y entonces este es un elemento que nosotros vamos a tomar en un material, en un cuerpo sólido. Un elemento de material en un cuerpo sólido. Bueno, muy bien. Creo que ahí vamos. Ya tomaron el dibujo, ¿cierto? Bueno, necesito que ustedes en este trabajo pues nos podamos colaborar de parte y parte para poder sacar adelante este trabajo. Bueno, hasta ahí vamos con el dibujo, ¿sí o no? Oye. Sí, profe. Bueno, muy bien, sí lograste hacer el dibujo. Bueno, entonces, ¿qué más tenemos? Lo siguiente, eso te lo puedo dictar, Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Un balance de energía para ese elemento que tenemos dibujado allí, balance de energía para el elemento, durante un tiempo muy corto, Y ustedes saben que esas distancias cortas, esos tiempos cortos, etcétera, todas esas cantidades pequeñas se denominan o se nombran mejor con los diferenciales. Entonces, vamos a hacer ese balance de energía durante un tiempo corto, que es un diferencial de T minúscula, que es el diferencial de tiempo. Bueno, ¿y qué tenemos nosotros ahí semánticamente hablando? Entonces, vamos a expresar primero el balance semánticamente. Entonces, ¿qué dice acá? Calor que entra, pero no solo en la dirección X, en todas las direcciones. Ya mencioné esto, no intoxiqué el dibujo pintando ahí otras direcciones, sino que escogí una para ilustrar el caso, pero repito, va en todas las direcciones. Calor que entra, más el calor que se genera aquí en ese elemento.
en este espacio de tiempo. Eso es igual a ¿qué? Al calor que sale, ¿sí? Al calor que sale más este término. Este término es un término de cambio. ¿En qué? En la energía interna del elemento bajo estudio, del elemento bajo estudio. Entonces ahí ya tenemos planteado el balance de energía en una forma semántica, Uno primero dice las cosas, ahí estamos diciendo, y después ya las hace. Entonces ahí las estamos diciendo y ya después las vamos a hacer. Ya tienen todos este punto, este balance semántico, balance de energía en términos semánticos, ¿ya lo tienen? ¿Sí o no? Preguntémosle a alguno de ustedes que me vaya diciendo. Sí, profe. Pues ya lo tengo. ¿Ya lo tienes? Sí. Sí, ya lo tienes. Oye. Sí, profe. Bueno, gracias. Gracias por tu ayuda. Mira, ustedes saben por la primera ley de la termodinámica para sistemas cerrados que es la primera ley, entre otras cosas, es una belleza desde el punto de vista de la homogeneidad dimensional. Punto de vista de la homogeneidad dimensional. Entonces, ustedes saben que las unidades de calor son las mismas unidades de trabajo y las mismas unidades de energía. Nosotros, como estamos matriculados con el sistema inglés, entonces tenemos BTU, y nos vamos con esos BTU para arriba y para abajo, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, cuando decimos calor que entra, calor que se genera, calor que sale, etcétera, todo esto ¿en qué unidades está? Está en unidades de energía, es decir, para nosotros en el sistema inglés en BTU. ¿Está claro? Bueno, muy bien. Entonces, ya dijimos lo que íbamos a hacer. Ahora, entonces, hagámoslo. Primer término. Entonces, tengo Q sub X, Q sub Y, Q sub Z en todas las direcciones, no solamente en esta, que es la única que aparece pintada en el dibujo. Bueno, ¿qué unidades tiene esto? ¿Qué unidades tiene el duty? ¿Qué unidades tiene esa rata de flujo? Entonces aquí tenemos BTU por hora, BTU por hora, BTU por hora. Pero lo multiplicamos por el tiempo, entonces esto me queda en BTU. Entonces fíjate que la homogeneidad dimensional, eso es fundamental, fundamental. Entonces BTU por acá, ¿sí o no? Bueno, muy bien, primer término. Ese es el calor que entra. Siguiente, calor que se genera. Bueno, entonces voy a aclarar aquí lo hago, el Q punto, ese Q con un punto arriba. Mira, esa Q minúscula con un punto arriba, eso es un abuso de la nomenclatura. Es un abuso de la nomenclatura. Y esta forma se ha utilizado específicamente aquí en transferencia de calor para hacer referencia a ¿qué? Para hacer referencia a la rata de energía generada por unidad de volumen. Entonces nosotros estamos considerando este elemento. ¿Cuál es el volumen de ese elemento que nosotros estamos considerando? Volumen es diferencial de X por diferencial de Y por diferencial de Z. Entonces, fíjate que yo tengo aquí unidades BTU, hora, BTU, arriba, abajo, hora, pie cúbico, BTU, ¿cierto? Arriba, abajo, hora, pie cúbico. Para que esto me quede en unidades de energía, entonces multiplico por el volumen del elemento, entonces ya se me van los pies cúbicos, y multiplico por el tiempo, entonces me quedan aquí unidades de energía. Entonces, esto es rata de energía generada por unidad de volumen de este elemento en consideración, de este elemento bajo estudio. Entonces ya tengo este componente acá. Segundo componente en el balance. Esto es igual, entonces por aquí el igual. Esto es lo que sale del elemento.
Entonces, ¿qué sale del elemento? Dirección principal, X, entonces sale Q minúscula en X más diferencial de X, y lo propio para las otras coordenadas rectangulares. Y como esto tiene BTU por hora, BTU sobre hora, entonces lo multiplicamos por delta T y me queda en BTU. Entonces, fíjate, homogeneidad dimensional. Y aquí viene la joya de la corona. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Entonces, ahí es donde te pregunto yo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces, decime una propiedad de la materia en donde está incrustada la masa. ¿Cuál es esa propiedad de la materia en donde está incrustada la masa? Estamos hablando, si hablamos de masa, hablamos en términos inerciales. Bueno, ¿en cuál propiedad de la materia está incrustada la masa? Hay una propiedad de la materia donde está incrustada la masa, pero de patas y manos, por no decir otras palabras. ¿Dónde está incrustada la masa? ¿En qué propiedad de la materia? ¿Me explico? ¿Dónde? ¿Quién me dice? ¿Quién me ayuda? Muy bien. ¿Quién contestó por allí? Laura. Bien. ¿Ah? Laura. Muy bien. En la densidad está incrustada. Entonces, a mí me piden en el último término estamos hablando del cambio en la energía interna que experimenta ese elemento en ese espacio de tiempo diferencial de T. Entonces yo tengo que partir ¿de dónde? De la masa del mismo, ¿Sí está claro o no estamos? Bueno, entonces, como sé que la masa está incrustada en la densidad, entonces, ¿qué hago? Multiplico esta densidad. Entonces, ¿qué tengo acá? Acá tengo libra por pie cúbico, y lo multiplico por el volumen del elemento, Entonces ya me quedaron por acá las libras. Bueno, ¿qué es esta C? La C es la capacidad calorífica. La ponemos allí como C solamente. En realidad, usted sabe que para los cuerpos sólidos, como bien dijo por allí una jovencita, no es por poner en evidencia a nadie, una jovencita que se llama Yuri Daniela, no es por poner en evidencia a nadie, para el caso de las fases condensadas de la materia, la fase líquida y la fase sólida, el C sub P y el C sub B son prácticamente el mismo. Nosotros aquí estamos hablando de un cambio en la energía interna. Entonces, ¿de qué debemos hablar? De la masa del sistema por C sub B por delta T. ¿Sí o no? Masa del sistema por C sub B por delta T. Pero en el caso de la fase sólida, y por eso escogimos este dibujo que tenemos acá, con las anotaciones correspondientes, en el caso de la fase sólida, el C sub B es muy parecido al C sub P, prácticamente son iguales, y entonces decimos que C sub B igual a C sub P y finalmente igual a C. Ustedes saben que donde sí hay una diferencia muy grande entre el C sub P y el C sub B es en la fase gaseosa. Eso sí lo saben ustedes muy bien. Bueno, entonces allí es donde, pero en las fases condensadas no tenemos ese caso. Bueno, entonces fíjate que yo ya tengo por una parte, al multiplicar esta densidad por el volumen, ya tengo la masa. Y aquí la estoy multiplicando por C sub P y estoy multiplicando por la diferencia de temperatura. A ver, yo le pregunto a alguno de ustedes que me diga las unidades de esa capacidad calorífica. ¿Cuáles son las unidades de la capacidad calorífica? Dígamelas. Yo las apunto por acá. ¿Cuáles son? Numerador.
BTU. BTU, muy bien. Raya de quebrado. Denominador. Libra. Masa, ¿no? Bien. ¿Y qué más? Delta Fahrenheit. Delta Fahrenheit. Muy bien, muy bien. Entonces, mira, ¿qué unidades estamos manejando acá? Entre este término y este ya tenemos la masa. ¿Y este qué me arroja? Me arroja BTU arriba. BTU arriba. Y abajo, libra delta Fahrenheit. Y fíjate que la libra de abajo se me va con la masa que me quedó entre este y este. Y el delta T se me va con este diferencial de temperatura, quedándome acá BTU. ¿Está claro? Entonces, fíjate que la homogeneidad dimensional, eso es fundamental, fundamental. Ese es uno de los, yo no sé, uno de los pilares sobre el cual descansan las ciencias de la ingeniería. Las ciencias de la ingeniería. Estando en las ciencias de la ingeniería, las operaciones unitarias, como denominamos nosotros, estando en las ciencias de la ingeniería, como dicen allá sus amigos de mecánica, el área de los termofluidos, todo eso. Entonces, es muy importante. Bueno, muy bien. Y este cambio que tenemos acá, entonces también lo aclaramos acá. Ese diferencial de temperatura es el cambio en la temperatura que experimenta este elemento que estamos nosotros manejando en ese espacio de tiempo corto diferencial de T. ¿Está claro? Bueno, fíjate que ahí entre todos vamos saliendo adelante. Si nosotros ya estamos a un tablerito de obtener la ecuación general, Entonces yo me puse a pensar y vi que el esfuerzo amerita. Bueno, muy bien. Jóvenes, entonces regresemos a este punto. ¿Qué es Q sub X? Ya nos habíamos adelantado ayer con este asunto. Q en X. Bueno, este es el calor que entra, ¿cierto? Pero esto es calor, ¿cierto? En la unidad de tiempo. Bueno, muy bien. ¿Y qué pasa en estas coordenadas X más diferencial de X? Pasa esto. ¿Sí o no? Entonces, yo tengo, vamos a suponer, más adelante lo señalamos, vamos a suponer que se trata de un cuerpo que tiene las mismas propiedades en todas las direcciones, de un cuerpo homogéneo e isotrópico. Y estamos diciendo que las propiedades del mismo son iguales en todas las direcciones. Bueno, esto no lo había aclarado hasta el momento, pero ya cuando a partir de este caso general pasemos a las situaciones particulares, allí sí vamos a hacer énfasis, al menos al inicio, vamos a hacer énfasis acerca de esa característica. Bueno, de esa característica de estos cuerpos sólidos. Bueno, entonces tenemos esto, tenemos identificado esto. Aquí tenemos la contribución de JBJ en el año 1822 y aquí lo propio. Bueno, pero fíjate que aquí tenemos esta derivada de la temperatura con respecto a la coordenada en la cual tenemos nosotros el flujo de calor y nosotros sabemos que una derivada es una función. Yo tengo una función y tengo la derivada de esa función y la derivada es otra función. Bueno, entonces, ¿qué aplicamos para obtener nosotros una expresión para esta diferencial de la temperatura con respecto a la dirección del flujo de calor? Aplicamos esta expresión. Y esto no es más que una aplicación muy rápida de lo que ustedes estudiaron por allá en matemáticas, que se llama el teorema del valor medio. Teorema del valor medio es uno de los puntos claves
por allá del cálculo diferencial. Fíjate que de allí, ya después ustedes cuando toman el tema de las series, entonces fíjate que el teorema del valor medio tiene que ver con esas series, con los primeros términos de esas series. Y entonces aquí tomamos lo propio. Entonces, esta derivada en la coordenada x más diferencial de x corresponde a la derivada en x más esto por teorema del valor medio. Esta m en la cual se evalúa esta derivada es un punto que está comprendido entre ¿quién? Entre x y x más diferencial de x. Este punto. Pero ustedes saben, y como bien lo repiten allá sus profesores de matemáticas, ustedes saben que todos esos diferenciales tienden ¿a qué? Tienden a ser unas cantidades muy pequeñas. Todos estos diferenciales tienden a ser unas cantidades muy pequeñas. En pocas palabras, ustedes saben que un diferencial, ¿qué es? Finalmente, un diferencial es un número. Bueno, mira, por aquí estaba cometiendo yo entonces se me estaba borrando una parte, entonces aquí la estoy tratando de componer. Bueno, aquí la tengo ya. Mira, entonces, fíjate que si yo vuelvo a este balance, fíjate que me va a quedar, yo tomo el término de entrada y por acá hay un término de salida. Fíjate que yo, si tomo cada coordenada, en la coordenada X, en la coordenada Y, en la coordenada Z, entonces, por ejemplo, yo voy a encontrar esto, ya cuando trabaje algebraicamente este balance. ¿Qué voy a encontrar? Voy a encontrar Q sub X menos Q en X más diferencial de X. ¿Sí o no? ¿Sí estamos? ¿Sí estamos? Y lo propio con la coordenada Y y lo propio con la coordenada Z. Y a la luz de esto que nosotros obtenemos, hemos de ver que esta diferencia que tengo acá, finalmente se convierte en esto. Finalmente se convierte en esto. ¿Sí o no? Y esta área que hay acá, ¿cuál es? Entonces, vamos a ver en el dibujo. ¿Cuál es esa área que tengo ahí? El área de transferencia de calor para este flujo que va en la dirección X. ¿Cuál es esta área? Entonces yo te voy a señalar por aquí esta área. Esta área en donde está impactando esta rata de flujo de calor, esa corresponde, carajo, no soy capaz, esa corresponde corresponde a esta, si la estás viendo, al producto de esta arista por esta arista. Esta arista que estoy señalando, si la alcanzas a ver, esta que a mí me está quedando esto un poco difícil. Esta arista por esta arista. ¿Y cuál es el área de esta cara? De esta cara que es lo mismo área de esta otra cara que tengo acá. ¿Sí ves? ¿Cuál es esa área? Entonces, hemos de ver que esa área corresponde al producto del diferencial de Y por el diferencial de Z. Por el diferencial de Z. Entonces, fíjate que yo por acá tenía un diferencial de X volando proveniente ¿de dónde? De este trabajo con el teorema del valor medio. Y esta área que estoy mostrando acá corresponde a diferencial de Y por diferencial de Z. Y entonces, ¿qué se me configura? Se me configura de X, de Y y de Z. Y este es el volumen del elemento. Este es el volumen del elemento. Entonces, si yo tomo esta diferencia entre este primer término y este tercer término, siempre se va a configurar el diferencial de volumen. Siempre se va a configurar el diferencial de volumen. ¿Me explico? Y fíjate que yo aquí en el segundo término ya tengo el diferencial de volumen y en el último también. Entonces, si esto se configura por diferencia aquí entre el primero y el tercero, ya está en el segundo y en el último, entonces, ¿qué hago? Si por todas partes me aparece
el diferencial de volumen de este elemento en consideración, entonces yo lo quito en todas partes. Lo quito en todas partes. Y eso es lo que vamos a hacer subsiguientemente. ¿Estamos o no estamos? Oye, me disculpan ustedes, esto tiene un trabajo pues acá, ¿cómo te digo? No es fácil ni para ustedes ni para mí, pero quise hacer el esfuerzo para ver, para tener una mejor comprensión para que ustedes puedan tener una mejor comprensión del fenómeno físico como tal. Es que es muy importante uno tratar de acercarse a las cosas y como tratar de agarrarlas, y etcétera, ¿me explico? Entonces, por eso yo estoy un poco en estas honduras. Fíjate que no ha sido fácil, pero yo creo que ahí vamos saliendo adelante. Bueno, pregunta, ¿cómo vamos hasta ahí? La pregunta es, ¿usted ya pudo tomar todo este pantallazo, sí o no? Sí. Oye, pero necesito que me respondas. Sí, profe. Sí, profe. Sí, ya lo tomaron. Bueno, ya lo tomaron. Sí. Bueno, y obviamente el primero también. Fíjate que ya estamos a un pantallacito de llegar a la expresión, Pero fíjate que ya tienes unas mejores ideas, porque el objetivo que tuve acá fue el de que vos trataras de agarrar este asunto, trataras de agarrar eso con las manos. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué tenemos a continuación? Si combinamos el primer término con el tercero, entonces nos va a quedar finalmente esto. Combinando el primer término con el tercero. Ahí está. Luego tenemos el segundo término. Gracias. Y luego, ¿qué tenemos? Tenemos el último término. Fíjate que en todos ya eliminamos el diferencial de volumen de X por dy por dz. Ya lo limpiamos de todos los términos. Un poco mejor. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Fíjate que por aquí hay una K, K. Esa K la podemos manejar, la podemos agarrar con la mano. ¿Por qué razón? Porque ya advertíamos que se trata de un cuerpo isotrópico, de un cuerpo que tiene las mismas propiedades en todas las direcciones. Es un cuerpo homogéneo e isotrópico. Entonces, esa K que está por acá multiplicando, la tiramos en la siguiente versión de la ecuación, la tiramos por allá a dividir. Entonces, fíjate que este no tenía la K y ahora ya la tiene. Y también fíjate que este diferencial de tiempo y este diferencial de tiempo que hay acá no está acá, entonces se lo tiramos a ese otro término de allá. Y podemos pasar de esta versión, de esta línea de programación a esa otra línea de programación. ¿Sí o no? Bueno, y fíjate que ya por aquí aparece otra configuración, etcétera, etcétera. Bueno. Todos vamos ahí. Sí vamos ahí. Necesito que me vayan diciendo. Bueno. Necesito que lleguen ustedes hasta este renglón, Usted en sus apuntes, si escribe transversalmente, a usted todo eso le cabe en un mismo renglón. Aquí estamos diciendo que la densidad
que estamos manejando por acá. Y esta capacidad calorífica no dependen de la temperatura, porque si nosotros tratamos de encontrar una funcionalidad entre la densidad y la temperatura, y la capacidad calorífica y la temperatura, finalmente esto no lo resuelve nadie. No lo resuelve nadie. Bueno, por eso la separamos. Dígame, dígame. ¿Ya pudiste tomar esto? Profe, ya casi, ya va. Ya va, bueno. No, pero fíjate que valió la pena el esfuerzo que hicimos entre todos y ya tenemos ahí unos puntos muy importantes, ¿Cómo le fue? Bien, bien. Los tengo leídos. Bien, bien. Estefa, ¿cómo vamos? Estefa. Me contesta Estefa. Laura, Bien, profe, bien, ya. ¿ya terminaste? Sí, profe, ya. Bueno. ¿Todos terminaron o quién falta? Dígame, tranquilos. Si les falta, digan. Bueno. Entonces, necesito que, yo estoy acá sentado, como les decía, desde las 3 de la mañana. Bueno, necesito que me des las unidades de esta A. Esta A es muy importante. Uno de los puntos que quería que vieras es este. ¿De dónde sale esa A y qué es esa A? Todavía no hemos dicho y a qué equivale. Entonces, sitúa esto, K entre Rho CP. ¿Qué es K entre Rho CP? K entre Rho CP son propiedades de la materia. Y entonces ese conjunto K entre Rho CP se denomina, bueno, aquí sí ya le coloco, por aquí había manejado la C sola, pero entonces aquí vuelvo y recupero la P. Bueno, por razones prácticas para identificar la A, K entre Rho CP, para identificar esta A. Esa A se denomina difusividad térmica. Difusividad térmica. Bueno, entonces, vamos a detenernos ahí un poco. Difusividad térmica. La A. Otros investigadores la identifican también como alfa. Entonces, hay algunos que la denominan A minúscula, otros la denominan alfa. Entonces, no te asustes. Yo creo que, estoy seguro que en las tablas que vos tenés sobre las propiedades de los fluidos y las propiedades de los sólidos, por allí te dan esa alfa
te dan esa alfa, perdón, denominan esa difusividad térmica con la letra alfa. Voy a consultar acá y de paso también te muestro este ejemplar que tengo aquí, que es el de, sí, efectivamente estamos hablando de alfa. Bueno, mira, esas tablas que yo te remití, acerca de las propiedades de los sólidos y las propiedades de los fluidos, estas son tomadas de este libro, Fíjate que este libro se denomina W cubo. ¿Por qué razón? Porque los apellidos de estos amigos, todos empiezan por la letra W, entonces lo pusieron W cubo. Este amigo se incorporó posteriormente, entonces ya les dañó la W, pero se sigue conociendo esto como W cubo. ¿Sí estamos? De acá, de este volumen W cubo, tomé yo esto. También te quería contar una anécdota sobre este volumen. Este corresponde a la cuarta edición. Bueno, hay ediciones posteriores a esta, pero ¿cuál es el problema de esas ediciones posteriores? Esta fue la última edición que estos autores, estos amigos, manejaron en el sistema inglés. Y ya vino lo que llama la metrication, así se llama ese fenómeno, metrication, que consiste en que todo debe migrar al sistema internacional. Por definición, todo debe migrar allá. Eso se llama metrication. Y entonces estos amigos, al pasar de esta cuarta edición a la siguiente, se dejaron llevar por el metrication. ¿Y qué pasa con la siguiente edición de este volumen? Que esto es una belleza de trabajo. ¿Qué pasa con esa edición siguiente? Que eso está lleno de ¿qué? ¿Quién me dice lleno de qué? Pues te cuento, lleno de errores. ¿Por qué? Al pasar del sistema inglés, al migrar hacia el sistema internacional en la onda de la metrication. Entonces, esta fue la última edición que se conservó bien, etcétera, etcétera. Entonces, yo por eso la conservo, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Bueno, mira, esas tablas que ustedes tomaron, aquí pueden ver, esto es tomado de acá, de estos apéndices de este libro, y estaba revisando que en la información que ustedes tienen, la denominación de la difusividad térmica no es con la letra A, sino con la letra alfa. Bueno, pero eso no tiene... Bueno, entonces, a ver, llevo acá no sé cuánto tiempo sentado y llevo hablando, no sé desde qué horas. Bueno, entonces, necesito que me investigues cuáles son las unidades de esta A. ¿Y de dónde sacas estas unidades? Las sacas de acá, de K entre Rho CP. Bueno, entonces hagan ese ejercicio allí de manejo de unidades. Señores, les cuento que en este momento voy a tomar un pequeño descanso, consistente en que me voy a parar porque uno se cansa mucho estando sentado. Bueno, entonces me voy a parar un momentico mientras usted hace ese trabajo. Ya les voy a preguntar cómo obtuvieron esas unidades. Tomas las unidades de K entre Rho CP y eso te tiene que dar algo. ¿Estamos? Bueno. Bueno, miren, para poder continuar necesito borrar un tablero de estos. ¿Cuál será? El primero de pronto lo necesitamos para algunos efectos, entonces no me atrevo a borrarlo. El segundo, yo creo que este segundo sí lo tomaron ustedes. ¿Quién tiene algo pendiente acá en este segundo pantallazo? Decime. Si tenés algo pendiente, entonces decime porque ya voy a borrar este segundo pantallazo. Bueno,
Fíjate que no nos fue mal. En 1 hora pudimos desarrollar este trabajo. Y entonces yo me quedo muy tranquilo, porque todo esto, ¿a qué te contribuye? Te contribuye a tener una idea física del fenómeno de transferencia de calor, en este caso por conducción. Y eso, ese feeling físico, eso es muy importante. Eso es muy importante en este trabajo que nosotros estamos desarrollando. Eso es muy importante. Eso es básico. Bueno, muy bien. Decime cómo vamos. Decime cómo vamos. Laura. Profe, ¿En qué estamos? ¿Cómo vamos? bien, bien. ¿Cuáles son las unidades Bien, profe, vamos. ¿Cuáles son las unidades de la A? Pie cuadrado sobre segundo, profe. ¿Ah? Pie cuadrado segundo. Bueno. Sí, me suena. Pie cuadrado en el numerador tienes una longitud al cuadrado, ¿cierto? Y en el denominador tienes tiempo, ¿cierto? Entonces sería L cuadrado entre T minúscula, entre el tiempo, ¿cierto? Bueno, sí lograste obtener eso. Todos pudieron obtener esas unidades para la conductividad, perdón, para la difusividad térmica. Bueno, estimados amigos, entonces en este momento voy a proceder a borrar este pantallazo que fue el segundo para poder continuar acá. No borro los otros porque de pronto lo necesitamos para alguna aclaración, etcétera, etcétera. Bueno, entonces esto ya se fue, ya lo borré. Bueno, todos estamos en ese punto. Bueno, entonces te cuento lo siguiente, te cuento la siguiente realidad, la siguiente realidad. Bueno, ya tenemos la ecuación general, ya vamos a referirnos a esto. Pero parto primero de aquí. La temperatura es un campo escalar. Entonces, por eso nosotros estamos hablando acá del laplaciano. Yo puedo aplicar este laplaciano en un campo escalar. Bueno, pero esta es una función, esta X con flecha me indica ¿qué? Me indica las 3 dimensiones espaciales que consideramos nosotros acá. De otro lado, también depende de ¿qué? De la variable T minúscula, la variable tiempo, y también está dependiendo de la generación de energía en el elemento. Q punto. Bueno, muy bien. Entonces, me gustaría que a continuación de esa expresión que tienes allí, laplaciano de T más Q punto entre K igual a 1 entre la difusividad térmica multiplicada por diferencial de parcial de la temperatura con... ¡Ah, carajo! Por aquí cometí un error. Oye, cometí un error y ninguno de ustedes me lo hizo ver. Y entonces ahí te tengo que regañar porque necesito que me ayudes. Esto de aquí abajo es T minúscula. Oye, mira, se iba a ir ese error. Esto de aquí abajo es T minúscula. ¿Por qué? Porque yo este diferencial que hay por acá, este que hay por acá y este que hay por acá, yo lo bajo aquí, lo bajo acá.
Entonces esto es una T minúscula. Y pasaron por ahí, etcétera, etcétera, y no me dijeron nada. Y usted ve más, ¿cuántos ojos? Ustedes son en total 25, 24, y entonces si yo cometí ese error, y entonces lo voy a subsanar. Antes de subsanarlo, mira, está aquí el error. Hoy no me dijiste nada, necesito que me ayudes, Entonces lo voy a corregir. ¿Sí estamos? Ahí ya lo corregí. ¿Sí te queda claro? Pero no me dejes hacer esas cosas. Advertime también. Bueno, hasta ahí vamos. Bueno, entonces sí me gustaría que después de esa ecuación la metieras en una cajeta. Eso sí vale la pena meterlo en una cajeta. Y entonces, pusieras una nota en referencia a la misma ecuación. Bueno, esa nota la podemos redactar de la siguiente manera. Si quieres apuntar allí. Esta ecuación se conoce como la ecuación de conducción de calor general. Esta ecuación se conoce como la ecuación de conducción de calor general. Y gobierna la distribución de temperatura y la conducción del flujo de calor en un sólido que tiene propiedades físicas uniformes. En un sólido que tiene propiedades físicas uniformes. ¿Qué nombre recibe un sólido que tiene propiedades físicas uniformes? Recibe el nombre de isotrópico, sólido isotrópico. Isotrópico. El prefijo iso significa igual y el sufijo trópico viene de tropos, que significa forma. Entonces, tiene las mismas propiedades en todas las direcciones. Bueno, un sólido isotrópico. ¿Está claro? Bueno, entonces ya identificamos esa expresión como un punto muy importante para nosotros en este trabajo. Bueno, la pregunta siguiente. ¿Quién maneja esta expresión? ¿Quién maneja toda esta pelotea? La pregunta es esa. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es ¿quién maneja todo este paquete? Ese paquete finalmente no lo maneja nadie. No lo maneja nadie. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder manejar eso? Para poder manejar eso lo tenemos que partir. ¿En cuántas partes? En 3 partes. Ya lo vamos a ver. Bueno, quiero aprovechar este punto de la difusividad térmica. La difusividad térmica. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos unos fenómenos de transporte que esencialmente son 3, que son ¿cuáles? Transporte de materiales. Entonces, estamos hablando por ahí de la mecánica de fluidos. Tenemos transporte o transferencia de calor. Estamos hablando de este curso. Y tenemos la transferencia de masa. Bueno, discutíamos al inicio del curso
acerca de los potenciales termodinámicos intensivos responsables de esos fenómenos. Y entonces decíamos que el potencial termodinámico responsable de los fenómenos de transporte de materiales es el potencial mecánico. Y este transporte de estos materiales se puede llevar a cabo cuando hay un delta P. Muy bien. Subsiguientemente decíamos que los fenómenos de transferencia de calor se deben ¿a qué? Se deben a una diferencia del potencial térmico, a una diferencia de temperatura. Y entonces allí esta diferencia de temperatura es responsable de estos fenómenos. Y por último, estuvimos hablando de los fenómenos de transferencia de masa y allí hablábamos de una diferencia en el potencial másico o químico responsable de todos estos casos. Bueno, muy bien. Entonces, mira, eso no es al azar. Eso no es al azar. Esa es la forma como los científicos, los investigadores, a través de todos estos años, buena parte de los cuales aparecen relacionados, pero ahí no está todo, desafortunadamente, pero buena parte de los cuales sí aparecen en el ay, qué chiquito. Eso es lo que han tratado de hacer todos estos investigadores a lo largo de los años. Entender la forma en la cual trabaja la naturaleza. Y es un logro muy importante haber determinado la existencia de esos potenciales termodinámicos intensivos responsables de esos fenómenos, etcétera, etcétera. Bueno, muy bien. Y ahora, entonces vos me dirás, bueno, y entonces nosotros acabamos de encontrar acá esa tal difusividad térmica. ¿Y qué pasará? ¿Qué pasará en los fenómenos de transporte de materiales y en los fenómenos de transporte de masa, de transferencia de masa? ¿Qué pasará por allá? Y te cuento que, eso es lo bonito, te cuento que también nosotros estamos hablando de una, si bien aquí encontramos la difusividad térmica, nosotros también podemos hablar de una difusividad mecánica y de una difusividad másica. Y eso es lo bonito, eso es lo bonito. Entonces, fíjate que toda esa integración, ¿en dónde está? ¿En dónde está? Eso está en las operaciones unitarias, eso está en los fenómenos de transporte. Entonces nosotros, ustedes, yo, etcétera, somos privilegiados porque nosotros escogimos como campo de estudio y como campo profesional un campo muy vasto, muy vasto. Es tal vez el campo más vasto que existe y es el campo de todo lo que finalmente tiene que ver con ¿qué? Con las industrias químicas. Es el campo más vasto y más bonito. Y el que mejor, el que más y mejor le ayuda a uno a entender la forma en la cual trabaja la madre natura, la madre natura. Bueno, entonces, yo ya estoy un poco acá, como te digo, estoy desde tempranas horas en este trabajo, entonces ya voy sintiendo los rigores del paso del tiempo, etcétera, etcétera. Y entonces esto te lo voy a dictar, Yo creo que vos puedes perfectamente tomar nota de lo que yo te voy a dictar, etcétera. Cualquier aclaración la puedo hacer por acá en un tablerito. Bueno, entonces, esta es una viñeta muy importante antes de pasar a desbrozar este trabajo, que este trabajo lo vamos a partir nosotros en 3 para poder abordarlo, porque repito, este conjunto, como está presentado aquí, eso no lo maneja, como decíamos por allá en otras décadas pasadas, no lo maneja ni Mandrake, eso no lo maneja ni Mandrake. Bueno, muy bien, entonces,
antes de hacer esa partición, de esa excisión, entonces vamos a hablar de esas difusividades paralelas en los otros fenómenos, porque esto es muy chévere y esto es muy bonito. Y esto nos va a servir, yo lo hablo también en forma un poco utilitarista, esto nos va a servir también más adelante para entender unos casos que tenemos por allí. Bueno, entonces, siguiente viñeta. Bueno, vamos a hablar acá vamos a colocar allí las difusividades moleculares de los tres fenómenos de transporte. Difusividades moleculares de los tres fenómenos de transporte. Esa es la viñeta principal. Y entonces vienen tres subviñetas. Entonces, estamos hablando de primer fenómeno de transporte. Entonces, ¿transporte de qué? De momentum. Termina en M. Momentum. Entonces, estamos hablando allí de la difusividad mecánica. ¿Y cuál es la difusividad mecánica? Eso ya lo estudiaste. No sé si le paraste bolas, pero estoy seguro de que ya lo estudiaste. Difusividad mecánica. ¿Cuál es esa primera difusividad mecánica? O esa primera difusividad molecular, mejor. Es esta. Esta es la difusividad mecánica. ¿Cómo se llama esta viscosidad? Esta es la letra griega nu. ¿Cómo se llama esta viscosidad? Entonces empecemos por acá. ¿Cómo se llama esta viscosidad? ¿Cómo se llama esta viscosidad? Que se simboliza. Dinámica, profe. Muy bien. Que se simboliza, viscosidad dinámica, muy bien. Que se simboliza con la letra griega mu. Normalmente. Viscosidad dinámica. ¿Qué es esta ρ? Es la densidad. El cociente entre la viscosidad dinámica y la densidad me arroja la viscosidad. Esta se llama la viscosidad cinemática. Y la viscosidad cinemática no es más que la difusividad mecánica. Tal como hay una difusividad térmica, entonces hay una difusividad mecánica. Bueno, tenemos el siguiente fenómeno de transporte, que es la transferencia de calor. Entonces estamos hablando de la difusividad térmica y esa ya la tenemos nosotros, ya la descubrimos acá. Y también aclarábamos que, ¿cierto? Bueno, que bien esto es denominado A minúscula o bien es denominado alfa. K entre ρ c p. Bueno, y por último, y eso lo van a estudiar posteriormente ustedes, hay un fenómeno asociado con la transferencia de masa, que es ¿cuál? La difusividad másica. Y entonces ahí, ¿cómo se simboliza eso? Eso se simboliza D sub AB. Entonces tenemos difusividad mecánica, difusividad térmica y difusividad másica. Y todas estas difusividades, ¿qué unidades tienen? Tienen unidades, como bien investigó por allá Laura, tienen unidades de longitud al cuadrado entre el tiempo. ¿Sí o no? Entonces, fíjate que esto es muy importante y esto es un gran logro. Entonces, uno no puede pasar por acá. Bueno, descubrimos esa difusividad térmica. ¿Y eso qué es? ¿Y cómo así? Tal cosa. Bueno, entonces en este momento hay que abordar el fenómeno en conjunto, porque esto está asociado con los otros fenómenos de transporte ya mencionados. ¿Está claro? Bueno, entonces, mucho ojo con eso.
En particular, esta nota que estamos nosotros tomando acá acerca de estos fenómenos de difusividad, mecánica, térmica y másica, esto es tomado por acá de estos amigos, WQ. De ahí, de acá, de este volumen, extraje esa conceptualización, porque esto es lo que estos amigos estudian. Ellos estudian simultáneamente, combinadamente, los fenómenos de transferencia de momentum, calor y masa. Y dentro del estudio simultáneo de esos fenómenos, pues aparecen estas propiedades y aparecen estos puntos que le ayudan a uno a entender más y mejor la forma en la cual trabaja la naturaleza. Bueno, muy bien. Bueno, entonces quedamos en un lío. Quedamos con esta pelotera. ¿Por qué? Porque esto es una verdadera pelotera. Esto es una pelotera. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, entonces, cuando un problema se dificulta para ser manejado, entonces tenemos que partirlo. Bueno, entonces tenemos el primer caso. Entonces, a partir de acá, puedes colocar allí siguiente viñeta. Usted que le gustan tanto las viñetas, siguiente viñeta. ¿Qué vamos a hacer con esto? Bueno, entonces, vamos a tomar el primer caso. El primer caso se denomina la ecuación de Laplace. Se escribe, ese apellido de este investigador francés, se escribe Laplace, con C, Laplace, como suena fonéticamente en español. Laplace. Entonces, aquí está. Usted sabe que esto es el laplaciano. Bueno, entonces, ¿qué pasa en la ecuación de Laplace? En la ecuación de Laplace, este término se iguala a cero. Quiere decir que no existen términos de generación y no existen términos transitorios. Entonces, este laplaciano de t igual a cero, esa es la primera ecuación, la ecuación de Laplace, que nosotros vamos a estudiar subsiguientemente. Por ahí vamos a arrancar. ¿Estamos? Bueno, entonces, este primer término, no existe este, entonces este igual a cero. Ecuación de Laplace. Muy bien. Ahí vamos a estudiar nosotros 6 casos. Y ahí nos vamos a adentrar más en el fenómeno, eso lo vamos a hacer, si Dios quiere, la próxima semana, y nos vamos a adentrar más en el fenómeno de la transferencia de calor, para agarrar eso con las manos y entenderlo más y mejor. Bueno, muy bien. Siguiente ecuación. Esa es la ecuación se denomina la ecuación de Fourier. ¿Cómo escriben ese apellido de este investigador francés? Fourier. Algunos de ustedes toman cursos de francés y esto lo pronuncian muy bien. Yo tomé estos cursos hace muchos años, alrededor de 40 años, y entonces a estas alturas, pues, nunca volví a trabajar con eso, de manera pues que estamos allí. Entonces, segunda, la ecuación de Fourier. La ecuación de Fourier tiene que ver con ¿qué? Tiene que ver con que no hay fuentes de energía en el elemento. Entonces, sobreviven de esta expresión general, este primer término, este desaparece y en consecuencia este laplaciano se hace igual a este término que tenemos aquí, dependiendo del tiempo. Bueno, esa es la ecuación de Fourier. Nosotros vamos a ver 2 casos ahí. Un caso que se llama el LSA y el otro que hemos dado en llamar el caso Bessel. Bueno, ya te voy a explicar un poco más sobre esto. Por último, partiendo de la ecuación general, tenemos el caso en que sí hay fuentes de energía en el elemento, pero no tenemos términos transitorios, entonces este primer término laplaciano más este igual a cero. Y tenemos allí el caso de cuando tenemos fuentes de energía en el elemento.
en el elemento. Bueno, entonces tenemos tres ecuaciones, la ecuación de Laplace, la ecuación de Fourier y la ecuación, la última es la ecuación de Poisson, creo que así se pronuncia eso, me corrige alguien que tome estos cursos de francés. Entonces estamos hablando, ustedes estudian esas distribuciones por ahí en estadística, entonces estamos hablando de este amigo, Poisson, ¿sí o no? Entonces tenemos la ecuación de Laplace, Fourier y por último Poisson. ¿Sí estamos o no estamos? Poisson. Bueno, ahí está. Mira, entonces aquí también me tengo que hacer la siguiente observación o el siguiente comentario mejor. Mira, yo ya te envié a vos, partiendo de este caso general, te envié a vos lo que corresponde a la ecuación de Fourier. Te envié por allí dos casos, que son el caso LSA y el caso Bessel. Eso ya yo te lo envié en la documentación que te remití en el pasado reciente, esta semana. Yo no me acuerdo cuál fue el día que te remití todo eso, pero ya lo tienes. Lo mismo que la última, que es la de la ecuación de Poisson, cuando tenemos que esto se iguala a 0. Y entonces hay fuentes de energía en el elemento. Bueno, lo que sí no te envié fue lo correspondiente a la ecuación de ¿quién? A la primera, a la ecuación de Laplace. ¿Por qué razón no te envié eso? Porque adrede nosotros lo vamos a hacer aquí como te digo, en la próxima semana. Lo vamos a hacer aquí y lo vamos a hacer a mano. ¿Por qué razón? Porque es que yo necesito que vos agarres esto con la mano, que vos veas este fenómeno, que lo puedas ver, que puedas ver las señales del mismo. Como bien decíamos ayer, si bien se trata de un fenómeno microscópico, de un fenómeno que ocurre en el mundo microscópico, un fenómeno que se debe a la movilidad molecular, pues bueno, si bien ocurre por allá, en ese mundo, hay unas señales que provienen desde ese mundo microscópico y que pasan al mundo macroscópico, y eso es lo que nosotros queremos ver. Pero para ver eso hay que agarrar esto. Entonces, vamos a ver, con la ecuación de Laplace vamos a ver 6 casos. Y entonces, con esos casos, vos vas a el fin de este fenómeno de transferencia de calor. En general, aprovecho esa parte del curso para que vos te puedas llevar ese feeling, pero te lo puedas llevar puesto, que es muy importante. Eso es muy importante. ¿Estamos? Bueno, amigos, entonces, yo les dije hace media hora que me iba a parar, y yo 2 horas hablando con ustedes, no sé cuántas aguas arriba por allá, etcétera, etcétera. Bueno, muy bien. Entonces, empecemos, ya no hay tiempo que perder, tenemos que seguir, etcétera, etcétera. Entonces, voy a empezar por preguntarles a ustedes qué les falta de acá, porque esto ya se fue. ¿Qué les falta de acá? Espero que no le falte nada. Fíjate que esto, tal como lo ilustramos, nos sirvió para ubicarnos en el fenómeno analizado. Bueno, aquí tengo que agradecer yo a quién. En este punto tengo que agradecer a este amigo, Frank Crate. Tengo que agradecer este manejo, porque fíjate que nosotros con este manejo, que es relativamente sencillo, con ese pudimos llegar nosotros a esas expresiones tales como la ecuación de Laplace, Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Entonces vamos a ver. Bueno, entonces ya ese tablero ya lo vamos a borrar, este también ya lo vamos a borrar,
Entonces ya borré todo esto de por acá. Tuve que emplear tiempo preparando esto, etcétera, pero creo que logramos, lo importante es obtener el objetivo que nos habíamos propuesto, ha mencionado repetidamente. Bueno, a ver, ¿tiene alguna pendiente casos por acá? Bueno, entonces, difusividad. Bueno, muy bien. Entonces, estamos en la ecuación de Laplace. ¿Qué dice la ecuación de Laplace? ¿Qué dice la ecuación de Laplace? No tengo que tener 6 casos. Que la de t, esto es igual a la mismísima bola. A la mismísima bola. Ahí estamos en ese punto. Bueno, muy bien. Entonces, en este momento, ¿qué tengo que decirles a ustedes necesariamente? Bueno, ustedes ya han estudiado a lo largo de hoy se parte el semestre, a lo largo de esta primera mitad del semestre, ustedes han estudiado estos fenómenos y en particular nosotros desde la primera clase hemos estado hablando de los equipos, y entonces los equipos y nos metimos al interior de los mismos y etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿por qué razón? Porque es que los equipos que usted ya estudió y otros que vas a estudiar más adelante, todos esos equipos tienen unas formas geométricas, Y precisamente en este punto del curso ya hay que recuperar esas formas geométricas. ¿Cómo son esas formas geométricas? Entonces aquí estamos hablando de una forma geométrica. Estamos hablando, por ejemplo, acá, estamos hablando de otra forma geométrica. Esta forma geométrica, ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser? Mira, esto puede ser un horno. Esto puede ser un horno. Por aquí, por donde yo estoy señalando, por aquí entra una producción. Y aquí, en el paso por este horno, se va a completar esas etapas de esa producción y esta misma va a salir por el otro extremo. Esto puede ser un horno. Entonces, fíjate que los equipos tienen formas geométricas. Hemos hablado insistentemente de esta forma. Esta forma es clave para nosotros en las industrias químicas. Estas formas cilíndricas. Por acá tengo este pequeño niple, por acá tengo otro niple, etcétera. Por acá tengo ¿cierto? Entonces, las formas son muy importantes. Y aquí, definitivamente, nosotros vamos a estudiar las formas. Por ejemplo, yo tengo una mejor forma de ilustrar esto, una forma gráfica mejor, pero, por ejemplo, ¿qué es esto? ¿Qué es este elemento geométricamente hablando? No como un libro. Esto es una pared. Una pared. ¿Esta puede ser la pared de qué? Puede ser la pared ¿cierto? De un horno de estos. Entonces, yo aquí tengo estas formas geométricas. Bueno, por eso es que este trabajo nosotros lo hacemos recuperando este asunto de las formas geométricas que nosotros finalmente encontramos en los equipos que tenemos allí en la planta. ¿Está claro? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué le agradezco yo al amigo Frank Craig? Ya mencionado varias veces en la clase de hoy. Le agradezco el habernos indicado este camino, tomando un modelo en coordenadas cartesianas rectangulares. Pero nosotros finalmente llegamos, ¿dónde? Nosotros llegamos aquí al laplaciano, que era donde queríamos llegar. Pero aquí es donde intervienen las formas de los equipos. Si yo tengo estas formas
de este tipo o de este tipo, que son, este es un cubo, esto es un paralelepípedo rectangular, esto es una pared, un paralelepípedo rectangular. Si yo tengo estas formas, me siguen sirviendo las coordenadas cartesianas. Pero si yo tengo, por ejemplo, esta geometría, ya no me sirve esas coordenadas cartesianas rectangulares, sino que me sirven las coordenadas cilíndricas. Y si tengo un cuerpo esférico, entonces ya me sirven otras coordenadas que son las coordenadas esféricas que ustedes estudiaron por allá, etcétera, etcétera. ¿Sí me explico? ¿A qué voy? ¿A qué voy? Voy a lo siguiente. Voy a que le agradecemos al amigo habernos llevado hasta aquí, hasta el laplaciano. Pero este laplaciano depende ¿de qué? Depende de las coordenadas que yo esté manejando. Si siguen siendo estas coordenadas cartesianas rectangulares, si son coordenadas cilíndricas, si son coordenadas esféricas. En pocas palabras, en este momento, ¿qué necesitamos? Necesitamos devolvernos por allá a los cursos que vos tomaste de matemáticas. Yo entiendo que ese curso que ustedes toman, esto es en donde toman estos capítulos de cálculo vectorial, no sé, yo entiendo que es el Matemáticas 3. Matemáticas 3 es donde tomas esto, ¿cierto? Porque las Matemáticas 4 ya son las ecuaciones diferenciales. Yo creo que es en Matemáticas 3 donde tomas todo esto. Bueno, necesitamos devolvernos allá al curso de Matemáticas 3 para expresar este laplaciano en los distintos sistemas de coordenadas. Bueno, entonces tenemos primer sistema, coordenadas, eso lo puedes apuntar allí para que no me pongas a escribir tanto. Coordenadas cartesianas rectangulares, Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Pues tenemos el que ya estudiamos hace un momento, las coordenadas X, Y, Z, ¿cierto? Tenemos esto, ¿sí o no? Bueno, y allí tenemos nosotros que este laplaciano corresponde a lo que teníamos allí. Bueno, corresponde a esto. ¿Sí estamos o no estamos? Bueno, hasta ahí vamos. Bueno, mira, entonces de una vez hagamos el siguiente análisis. Mira, siguiente análisis. Ya tenemos esto. Ahí te lo coloco nuevamente para que lo tengas y tal. Bueno, mira, si nosotros tenemos en ese sistema, tenemos este elemento. Esto es una pared, una placa plana. Entonces, la rata de flujo de calor está impactando por aquí y sale por el otro lado, sale por conducción por el otro lado, etcétera, etcétera. Entonces, hemos de ver nosotros que cómo es esta área que estoy señalando acá, esta área, con respecto a este espesor. Tengo mejores elementos para esto, pero lo que pasa es que no los tengo aquí en este espacio físico, pero aquí podemos ver esto. Entonces, esta área que tenemos acá, que es el área de transferencia de calor, es mucho mayor que el espesor de este elemento, mucho mayor que este elemento. Entonces, ¿qué tenemos nosotros ahí? Tenemos una consideración muy importante, que si bien, como aclarábamos aguas arriba en esta clase, si bien la transferencia de calor se opera en todas las direcciones, dadas las características geométricas de esta pared, en la cual esta área es mucho mayor que este espesor, aquí existe
una dirección predominante de transferencia de calor. ¿Qué es cuál dirección? Esta, la que es paralela a la dirección del flujo de calor. Esa es la dirección predominante. ¿Estamos o no estamos? ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué pasa en este elemento? Pasa que cuál es el que tiene aquí, en este laplaciano, cuál es el que tiene la sinfonía de la pieza. ¿Cuál es? Este y este son muy pequeños, entonces este y este lo despreciamos y me queda que el laplaciano de t va a ser esto y esto va a ser igual a 0. ¿Sí estamos o no estamos? Entonces, ojo con esta observación que hacemos acá, que es muy importante, y aprovecho de una vez para hacerlo y con referencia al elemento propiamente que nosotros vamos a estudiar. Repito, entonces, en estos términos del laplaciano, predomina este primer término en la dirección del flujo de calor. Estas otras direcciones espaciales, digamos que aportan muy poco y predomina esta, con lo cual estamos eliminando las anteriores. Entonces me queda que esto es igual a 0. Esto es igual a 0. Entonces, apunta esa reflexión por ahí, apunta esa reflexión por ahí. ¿Está claro? Bueno, muy bien. Seguimos con las coordenadas cilíndricas. Entonces, siguiente paso, coordenadas cilíndricas. Coordenadas cilíndricas. Siguiente paso. Apunta por allí coordenadas cilíndricas. Bueno, entonces, ¿de qué te estoy hablando yo? Te estoy hablando de esto. Te estoy hablando de esto. Bueno, permíteme, yo te aclaro un poco mejor esto. Por acá. Bueno, las coordenadas cilíndricas son estas, en esencia, ¿cierto? Tenemos un punto en el espacio y entonces a ese punto en el espacio lo vamos a situar con esta distancia r, como es una distancia siempre es positiva, con este ángulo y con una coordenada que me da cuenta de la altura del punto con respecto al origen de coordenadas. ¿Está claro? ¿Sí o no? Esas son las coordenadas cilíndricas. Bueno, ¿cómo expresamos el laplaciano en coordenadas cilíndricas? Entonces, mira, ese laplaciano, invocando tu trabajo por allá en el curso de Matemáticas 3, esto corresponde a lo siguiente. Por acá lo tengo rápidamente, permitime que esto sí hay que tomarlo con calma. Bueno, corresponde a esto, corresponde a esto. Ese es el laplaciano. Acordate que la ecuación de Laplace me dice que este laplaciano igual a 0. No. ¿Cómo vamos acá? Son las 11:35. Yo espero que vamos bien. Yo espero que todos vayamos bien, que todos vayamos en este renglón. Me disculpan este trabajo un poco denso, pero creo que lo logramos sacar adelante. Yo tenía mis dudas, por eso había pensado que sí, hacemos este trabajo, etcétera. Pero fíjate que finalmente, como todos los esfuerzos que uno hace, en la mayoría de veces, pues valen la pena. ¿Sí o no? Tenés ese laplaciano. Tenés ese laplaciano.
Decime si ya lo tenés. Y Daniela. No me dice nada, Yuri Daniela. Es muy borroso. Está borroso. Te lo acerco acá más. Ahí ya lo ves mejor. Sí, gracias. Bueno. Ya lo tenés, oye. Oye. No, profe, todavía no. Bueno, pero dale pues, dale, dale. Oye, ¿listo? Sí, profe, ya. Bueno, muy bien. ¿En qué tipo de componentes estamos nosotros en las industrias químicas? Estamos con estos componentes claves en las industrias químicas. Este componente cilíndrico, con estos. Bueno, entonces, yo te voy a poner el siguiente ejemplo. Nosotros ya habíamos hablado y habíamos hecho un problemita de un intercambiador que era este, ¿cierto? Este intercambiador ya lo habíamos visto nosotros, ¿cierto? Perdón, me queda un poco, a ver, ahí lo ves mejor. Un intercambiador, que colocamos un ejemplo por allá, un intercambiador de doble tubo. En el caso que nosotros estudiamos era un intercambiador vertical. ¿Sí recuerdan? Ahí está. Intercambiador de doble tubo. Pues obviamente esto es una idea, porque esos intercambiadores obviamente son mucho más largos. Entonces aquí vamos a suponer que este sea el tubo central, el tubo interno que está dentro de ese intercambiador. Vamos a ver si lo logras ver así. El tubo que está allá en el interior del intercambiador. Bueno, vamos a suponer que sea este. Bueno, entonces, mira, por el interior de ese tubo, ¿qué va? Va un fluido. Y por el anillo que estás viendo ahí, ¿qué va por el anillo? Por el anillo va otro fluido. ¿Estamos o no estamos? Vamos a suponer, en gracia de la discusión y por conveniencia de la misma, vamos a suponer que aquí, por el interior de este tubo interno, circula el fluido caliente. ¿Sí o no? Y ese fluido caliente va a transferir energía en forma de calor ¿hacia quién? Hacia el otro fluido que está circulando por acá, por el anillo. Repito, de este intercambiador que te estoy tratando de mostrar, que ya estudiamos, que hicimos un ejemplo, todo eso. ¿Sí me explico o no me explico? Pero necesito que me digas si sí o si no entendés eso. Necesito que me digas, decime sí o no. ¿Sí la estás agarrando o no? Pero decime algo.
Oye. Bueno, ustedes están como en las encuestas NS/NR. Y entonces, ¿qué significa eso? Que no sabe, no responde. Bueno, muy bien. Por aquí, tubo interno circula el fluido caliente, Y por fuera, por ese anillo que ya te traté de mostrar, circula el fluido frío. Pregunta. ¿Cuál es la dirección? ¿Cuál es la dirección principal, predominante en el flujo de calor? Desde este fluido que está circulando por este tubo interno hacia el otro fluido que está circulando por el anillo. ¿Cuál es la dirección predominante en la transferencia de calor? Decime, ¿cuál es? ¿Cuál es? Obviamente, ya lo hemos dicho, la dirección el flujo de calor va en todas las direcciones, pero siempre hay una predominante. En este caso, ¿cuál es? En este caso, ¿cuál es? Bueno, entonces, siguen en el NS/NR. En este caso, la dirección predominante es esta dirección que estoy tratando de mostrarte acá, es esta dirección. ¿Por qué? Porque este que está caliente transfiere en esa dirección hacia el frío que circula por acá. Entonces, la dirección predominante es esta. En el dibujo que nosotros tenemos aquí de estas coordenadas, ¿cuál es la dirección predominante? La dirección predominante es esta dirección R. ¿Si estamos o no estamos? Y esa es la realidad. Por eso yo, para entender bien el fenómeno, yo me tengo que meter en el equipo. ¿Qué hace el equipo? Por eso ya estudiamos un intercambiadorcito por allá para poder hablar hoy del mismo y poder entender mejor. ¿Me explico? La dirección R. En las otras direcciones también ahí se opera la transferencia de calor, pero en cuantías muy bajas. ¿Qué quiere decir lo anterior? Quiere decir que este componente y este componente son muy pequeños comparados con este. ¿Estamos? Entonces, si son muy pequeños, ¿qué hacemos? Se fue y me queda solamente este. ¿Y qué le pasa a esta R que hay por acá? A esta R que hay por acá, ¿cómo? Nosotros tenemos la ecuación de la masa, esa R queda absorbida por acá en este triángulo de las Bermudas. Aquí se pierde esa R. Está claro, en este triángulo de las Bermudas. ¿Sí o no? Ahí se pierde. Yo tengo que la dirección en estas coordenadas cilíndricas, la dirección principal es la dirección o predominante, la dirección radial. ¿Está claro? Bueno, muy bien. Espero que sí vayan siguiendo, etcétera, etcétera. No dicen nada. Yo no sé por qué. Bueno, tercer caso. Es que se le está entrecortando mucho, no sé si soy solo yo. Pero me hubieras dicho, mi hija, me hubieras dicho. Por eso te dije que me des cuenta de la señal. No, porque yo le alcancé a escuchar que la dirección predominante, la dirección radial y todo eso, pero se le entrecorta. A ver, entonces, ¿qué les falta? ¿Qué quedó pendiente? Pero digan, pero pregunten. Nos ¿Qué podemos quedó al tablerito, por favor. ¿Qué? El tablerito, profe. Repito, Sí. en el caso de estos elementos cilíndricos, huecos, largos, tubos, la dirección predominante es esta dirección radial. Entonces, en esta expresión para el laplaciano, este componente y este componente muy pequeños con relación a este componente que predomina. ¿Está claro? Bueno, por aquí hay una R. ¿Y esa R a dónde va a parar? Como la ecuación es esta, entonces R es absorbido por este triángulo de las Bermudas. Y allá desaparece, en el triángulo de las Bermudas. ¿Estamos? Bueno,
Entonces, fíjate que de esta me quedó el primer término. Y luego, ¿qué tenemos? Luego, ¿qué tenemos? Tenemos las coordenadas esféricas. Si el equipo tiene una forma esférica. Entonces, vamos a ver el tercer caso rápidamente, pues ya entrados en gasto, entonces vamos a ver de qué estamos hablando. Tenemos esta situación, tenemos un componente espacial R. Entonces, aquí está el punto R. Tenemos por acá que esto es R. Permitidme un segundito nomás. Tenemos que esto es teta. Y tenemos que esto está asociado por acá con un ángulo phi. Muy bien. Ya pinté todos esos ángulos. Tenemos que la R es una distancia, entonces siempre es positiva. Tenemos que phi barre entre, lo mismo que en el caso anterior, entre 0 y 2pi. Y tenemos que la otra componente teta menor que, bueno, ahí está. Tenemos estas coordenadas. Coordenadas, este es el ángulo teta, este es el ángulo phi, esta distancia entre el origen y este punto es R, la debía haber colocado mejor en otra parte. Entonces voy a colocarla mejor en otra parte. Bueno, la distancia R. Estamos situando este punto en el espacio, pero en coordenadas esféricas. Esféricas, ya no cilíndricas y no esféricas. Estamos. Tenemos eso allí. Si están viendo eso, si lo tomaste o no. Si lo tomaste o no. Bueno, muy bien. Vamos a ver en estas coordenadas en tu curso de Matemáticas 3, cálculo vectorial, capítulo de cálculo vectorial, ¿qué es el laplaciano? Entonces tenemos acá, permíteme, yo te recuerdo esto. De pronto algunos les estoy recordando por allá algunas noches de insomnio. Con esto que estamos viendo en esta clase, tenemos algunas noches de insomnio fácilmente. Ay, carachas, por Dios. No me va a acabar esto acá. Bueno, sí me cupo. Bueno, te pregunto, ¿cómo está la señal en esta última media hora de la clase? ¿Cómo está la señal en esta última media hora de la clase? Bueno, ahí te muestro. Te recuerdo, les recuerdo algunos con esto, les recuerdo algunas noches de insomnio por allá. Bueno, muy bien. Si estás viendo esto, Laura, no me dicen nada. Muy borroso. Entonces, ¿Lo estás viendo? Creo que lo puedo bajar un poquito, por favor. Bajar. Ahí. Ahí. Sí, profe, gracias. Ya lo pudiste tomar. No, profe, espera tantito. ¿Cómo? Que todavía no, lo estoy terminando de copiar. ¿Pueden subirlo un poquito, por favor? Ahí, perfecto.
Perfecto. Ya, profe. ¿Ya lo tienen? Sí, gracias. Bueno. Entonces, para entender el caso, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver lo siguiente. Y ya con esto terminamos. Esta última media hora de la clase. Mira, hace de cuenta que vos tenés un coco. Que vos tenés un coco. Entonces, ¿qué haces con el coco? Le quitas el capacho, ¿sí o no? Haces una perforación. Uno, para sacarle la coco, primero tiene que investigar cómo fue que entró. Bueno, yo no sé si voy a hacer eso. Profe, está muy entrecortado. Repito. A ver, me dicen que este ya lo tomaron. ¿Sí es cierto o no es cierto? Coordenadas esféricas. Sí, Último profe. caso. Sí. Último caso. ¿Ya tienen este? ¿Ya lo tienes? Sí, Bueno, profe. gracias. Bueno, tomamos un coco sin capacho, le quitamos el agua. ¿Qué me queda? Me queda una esfera hueca. Me queda una esfera hueca. Bueno, en esa esfera hueca, si nosotros fuéramos a hablar de transferencia de calor, ¿cuál es la dirección principal de transferencia de calor? La dirección radial. Esa dirección radial que va en esta coordenada. ¿Me explico? Estas otras componentes en realidad no aportan muy poco, no aportan, y entonces me queda este término predominante allí en esa expresión. ¿Qué pasa con este R cuadrado que tengo por acá? Ese R cuadrado va a parar ¿dónde? Al triángulo de las Bermudas. Eso va a parar aquí al triángulo de las Bermudas, ¿o no? Ahí para. Entonces ya me queda la otra expresión. ¿Estamos o no estamos? Bueno, entonces ya tenemos una idea de la forma en la cual vamos a trabajar. En este momento, pues ya no alcanzamos a sacar esa conclusión, pero la recorrimos en todas esas expresiones para el laplaciano. Ahí la recorrimos. Y ya la vamos a consolidar subsiguientemente. ¿Está claro? Bueno, fíjate que en particular, de acuerdo con las geometrías estudiadas, la geometría, esta geometría de esta placa, de esta pared, la geometría cilíndrica y la geometría esférica que no tengo por acá, en todas esas geometrías encontramos que el primer término en la expresión para el laplaciano es el que aporta valor al mismo. Y ese primer término entonces lo vamos a igualar a 0. Eso es todo lo que vamos a hacer subsiguientemente. Pero entonces vamos a hacer una síntesis, porque podemos hacer una síntesis con estos tres casos y manejar un solo paquetico. Y entonces van a ver ustedes que cuál va a ser el resultado de todo este trabajo que hicimos en el día de hoy. Bueno, teníamos, repito, el objetivo de agarrar las cosas, de asir las cosas,
¿Sí o no? Eso hicimos. Pero vamos a sacar una conclusión muy útil para esta parte de esa conducción, según la ecuación de Laplace. Y vamos a desarrollar esos casos y ya los otros, ustedes, el caso de Fourier y el caso Poisson ya lo tienen documento, entonces allí podremos manejar las cosas de otra manera, etcétera, 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 etcétera. Bueno, señores, les cuento que estamos llegando, pienso yo, que satisfactoriamente a la primera mitad del semestre. Continuamos con las evaluaciones, etcétera. Yo les quedé de enviar un caso a ustedes para que resuelvan en sus trabajos, en sus grupos. Terminando esta clase se los envío, se los pongo en el tablón. Es un trabajo que hacen en su grupo, dentro del grupo. Son 4 personas. Son 4 personas. Entonces, nosotros en las industrias químicas trabajamos en el interior de los grupos, pero no estamos por allá averiguando cosas de lo que están haciendo los otros grupos, etcétera, etcétera. Para eso los integrantes de cada grupo entonces toman sus decisiones y hacen sus cálculos, etcétera, etcétera. ¿Sí me explico? Sin tener que ir a ver qué es lo que están haciendo los demás. Bueno, muy bien, entonces terminamos por hoy aquí y ya vamos bien, ya estos planteamientos ya están muy adelantados, de tal manera que nosotros en el tiempo que nos queda, en las 8 próximas siguientes semanas, podremos terminar esto. En sus contenidos tenemos que seguir las evaluaciones, etcétera, etcétera. ¿Quién tiene alguna pregunta final? Bueno, muy bien. Este trabajo me lo remiten ustedes, tienen plazo el martes a las 10 de la mañana. Recuerden, el lunes es un día de fiesta, entonces no hay sesiones de trabajo académicas, etcétera, etcétera. Bueno, me retiro. ¿Quién tiene alguna última pregunta? Bueno.